Informativo Enfoque. La actualidad y el análisis local, nacional e internacional en Telecanal. Informativo Enfoque. La opinión con argumentos. Cordial saludo. Desde Cali, Colombia, les saluda Luis Alfonso Salcedo para invitarlos a un espacio más de Enfoque. Enfoque con el análisis local, nacional e internacional. En esta oportunidad nos ocupa el tema de la posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella en el campus universitario de la Santiago de Cali. De este hecho, algunos estudiantes han tomado parte a favor y un gran número en contra de que se haga ese acto protocolario en las instalaciones de la Universidad Santiago de Cali. Para ello hemos invitado a un estudiante de la Universidad de Santiago de Cali para que nos comente cuál es a fondo la situación. Lo dejo a usted, apreciado Dícter, con el amigo Jacobo Castaño para que nos lo presente. Bueno, sí, efectivamente, pues agradecer a Jacobo Castaño, que es un estudiante de la Universidad de Santiago de Cali, de la Facultad de Derecho. Es una persona que hace parte de un colectivo Unisantiago Unido e igualmente otro grupo que se llama La Movida. Es un estudiante de séptimo año de Derecho, pues que se ha visto bastante activo en estos días frente a este llamado que hace la comunidad universitaria, pues en contra de esta opción que le dieron al señor Abelardo de la Espriella de posesionarse en el Arena USC, es decir, el salón de eventos que tienen allá en esta institución. Entonces, obviamente, pues tienen unos argumentos claros para manifestarse en contra de ello. Y bueno, pues para eso está aquí, para que nos cuente por qué, miremos a ver si de pronto podemos desentrañar por qué la institución decidió poner a disposición esta arena USC para este evento, teniendo en cuenta pues que estamos hablando del suroccidente colombiano, que estamos hablando de una universidad que al interior también hay unas tendencias progresistas y de izquierda. Y bueno, igualmente, ¿por qué decidieron manifestarse en contra de esto? Hola, muy buenas noches, ¿cómo están todos? Espero que estén muy bien, ustedes y los televidentes que nos están viendo en estos momentos. Bueno, pues les comento un poco de la situación. Desde la comunidad santiaguina de estudiantes y en general miembros de la Universidad Santiago de Cali, vimos con bastante preocupación cómo hace algunos días salió la noticia de que Abelardo de la Espriella planea posesionarse aquí en nuestra universidad, frente a lo cual, pues, desde la organización de Santiago Unida decidimos tomar acción de alguna manera. ¿Cuál fue la decisión que tomamos? Convocar un plantón que, como ustedes ya han visto, pues ha tenido bastante difusión en general en redes sociales y pues en los medios de comunicación, afortunadamente, y un apoyo bastante amplio por parte tanto de la ciudadanía como de la comunidad santiaguina en general. O sea, por fuera de la comunidad universitaria, pues nosotros hablamos de una elección ilegítima, de una persona que realmente está altamente cuestionado frente a todo el proceso electoral, su elección, y obviamente frente a lo que está proponiendo para la nación. Y adicional a eso, obviamente hay una oposición a que este evento se hiciera por fuera de su espacio natural, que era el Congreso en Bogotá, si se quiere en la Plaza de Bolívar. Entonces, ¿qué es lo que piensan allá los estudiantes y la comunidad universitaria frente a todo esto? Pues en términos generales, la inconformidad se da, digamos, sustancialmente, porque consideramos que
Bueno, ahí hay una serie de situaciones, ¿no? Para empezar, sería una contradicción, una absurdez que se posesione en general en una institución educativa un tipo como Abelardo de la Espriella, que desde tiempos de campaña y mucho antes ha manejado un discurso de perseguir, de oprimir, de destripar al que piensa distinto, dicho en sus propias palabras. Tenemos que tener muy claro que no solamente se trata de aquel que se considere izquierda, sino que va mucho más allá de eso, ¿cierto? Él habla de la izquierda, más sin embargo, digamos, conociendo un poco la historia, no solamente de nuestro país, sino incluso internacional, este mismo discurso de perseguir a los de izquierda, en otros tiempos se habló de perseguir a los comunistas, a los marxistas, etcétera, pues es el discurso que se ha utilizado para legitimar muchísimas otras situaciones. Por ejemplo, aquí en Colombia, los conservadores asesinaban liberales bajo la excusa de que eran supuestamente comunistas, infiltrados de la Unión Soviética o algo por el estilo. Es entonces que vemos con bastante preocupación que, además de que un tipo con este tipo de discurso vaya a ser presidente de Colombia, más allá de la legitimidad o ilegitimidad que pueda tener su elección, pues el hecho de que lo vaya a hacer en una institución educativa, sea la nuestra o sea cualquier otra institución, que es el discurso que hemos manejado desde el principio. No es que no queramos que se posicione en la Santiago, no queremos que se posicione en ninguna institución educativa en general, porque las instituciones de educación superior, incluida la Universidad Santiago de Cali, son centros para el pensamiento crítico, para el pensamiento científico y al mismo tiempo pues para las culturas y las artes, es decir, para cultivar un pensamiento distinto. Es entonces que pues, vemos contradictorio que venga y se posicione en un centro de pensamiento crítico un tipo que ha hablado precisamente de perseguir ese pensamiento crítico. Eso por un lado. Por el otro también vemos, digamos, como de cierta manera una especie de conflicto en que en una institución educativa se vengan a hacer actos de proselitismo político, porque sabemos que lo que va a venir lo que va a venir a hacer va a ser sobre todo un show prácticamente. Mientras que al mismo tiempo se dificulta un poco más la cabida de otros espacios que deberían de ser por y para los estudiantes, porque para eso están las instalaciones de la universidad que se pagan con nuestras matrículas. Es decir, a los estudiantes de medicina les cobran, por ejemplo, decenas de millones de pesos para hacer una ceremonia de imposición de batas dentro de la arena USC, pero se recibe una posesión presidencial de un tipo de esta talante, cosa que pues para nosotros no tiene ningún tipo de sentido, y es por eso que nos movilizamos, y no solamente que hemos convocado a la movilización para quienes son parte de la comunidad santiaguina, sino bajo la premisa de que no queremos que se posicione en ninguna institución educativa, hace una convocatoria abierta, es decir, a este espacio pueden llegar y han llegado otros sectores como lo son, por ejemplo, del SENA, de la Universidad del Valle, sectores obreros, inclusive aquí nos ha estado brindando el acompañamiento del apoyo la Minga Interétnica Urbana, la Guardia Interétnica Urbana de Siloé, y pues asimismo, digamos, de alguna manera nos han estado expresando el apoyo muchísimos otros sectores de la sociedad. Jacobo, quiero formularle 3 inquietudes. Una, ¿a qué facultad pertenece usted? Porque casi por lo general los estudiantes que siempre se manifiestan en contra de las decisiones administrativas, políticas, bien sea de la universidad o la ciudad o del país, son los estudiantes de humanidades, de filosofía, de sociales. En este caso, ¿a qué facultad pertenece usted? Y ¿qué esperan ustedes de estas protestas? ¿Ustedes piensan que se va a cambiar el sitio de posesión del doctor Abelardo de la Espriella en tan solo 9, 8 días que faltan para el acto de posesión? Y por último, pues vemos que hay mucho movimiento de ejército, de tropa, de seguridad por los sectores allí mismo en el campus de la Universidad Santiago de Cali. ¿Cómo les ha afectado esto a ustedes y cómo ustedes pueden hacer esa protesta con todos esos movimientos de seguridad de las fuerzas del orden, las fuerzas militares, la policía?
Claro que sí. Contestando a tu primera pregunta, yo soy de la Facultad de Derecho. Sin embargo, no solamente en la organización, sino dentro de la manifestación han habido estudiantes de múltiples cantidades de facultades, han habido estudiantes de salud, de la Facultad de Humanidades, de la Facultad de Educación, Ingenierías, etcétera, de muchísimos sectores en general de la universidad. Ahora, en cuanto al tema del resultado y de la seguridad, pues decir dos cosas, ¿no? Primero, en cuanto al resultado, nosotros tenemos una exigencia y una única exigencia, y es que la posesión del señor Abelardo de la Espriella no se realice no solamente en la Universidad Santiago de Cali, como les dije, sino en ninguna otra universidad. Es entonces que, digamos, este momentum de desobediencia civil pacífica va a durar hasta el momento en el que se anuncie que Abelardo de la Espriella no se va a posesionar acá. Es decir, ya, digamos, la posesión va. En Cali ya no hay nada que podamos hacer al respecto porque ya el Congreso de la República aprobó que la posesión se haga en Cali. Pero lo que, digamos, sí podemos de alguna manera ayudar a cambiar es que no sea en la universidad. En cuanto a la cuestión de la seguridad, pues debo decirte que ha sido una situación un tanto tensa. Digamos que hasta el momento no ha ocurrido nada grave más allá de tal vez algún insulto en la calle o cosas por el estilo, que digamos es casi que lo usual, tristemente. Y pues que el primer día estuvieron 3 influencers, no sé si podría decirle, activistas de la derecha, creadores de contenido tal vez, grabando videos, tomando fotos, que además he de decir, solamente se atrevieron a hacerlo como los 15 primeros minutos de manifestación, cuando apenas había gente, y esos mismos fue los que subieron. Pero más allá de eso, digamos que con la cuestión de la seguridad, en general con la fuerza pública, no ha habido mucho problema. Hoy nos encontramos, por ejemplo, con que ya a la universidad están ingresando miembros de la fuerza pública, tal vez para, no sé, hacer, digamos, gestiones en cuanto al despliegue que se haría llegado el momento de una eventual posesión en la universidad. Hoy vimos entrar aproximadamente unos 10 militares a la universidad, seguidos de otra cantidad relativamente grande de policías, miembros que creemos que son de la UNP, uno de los cuales además, he de decir, nos abordó durante algún momento porque pues una de las personas estaba tomándole una foto a la entrada de la universidad mientras ellos ingresaban, ante lo cual pues la reacción fue casi que enfrentarnos cuando tampoco éramos muchos en ese momento. En ese momento habíamos apenas 4 personas, no había llegado casi nadie, no había llegado casi gente a la movilización todavía. Pero pues un poco a grandes rasgos ese ha sido el escenario. Jacobo, ¿qué explicación le ha dado Carlos Andrés Pérez, que es el rector de la universidad, de haber puesto a disposición este escenario para este evento? Y eso por un lado. Por otro lado, tengo entendido de que él ha desconocido en algunos medios que sean estudiantes de la propia universidad los que estén promoviendo este acto, como usted lo ha dicho, de desobediencia civil, por los argumentos que acabas de exponer, pues que uno lo considera grave, porque eso es también decir que es que son otros extraños y que por lo tanto podrían actuar con respecto a ustedes como quisieran. Entonces, si quisiera saber qué ha dicho el señor Carlos Andrés Pérez al respecto, por qué está desconociendo al mismo estudiantado de la universidad que está en un acto legítimo de protesta, y si es cierto lo que también me dijeron hoy, nos dijeron hoy, que se habían pospuesto la iniciación de clases para después del 7 de agosto. En un supuesto dentro del comunicado se habla de que supuestamente es por seguridad de los estudiantes y todo este tipo de cosas, pero pues al mismo tiempo se sigue obligando a los trabajadores de la universidad a asistir a su jornada laboral común y corriente. Entonces, digamos que una cuestión de seguridad es más bien dudoso, ¿no? Porque una de las lecturas que nosotros también hacíamos dentro del plantón es que si de por sí ya teníamos gente, en el momento en el que entráramos a clase íbamos a tener muchísima más gente, porque además iban a llegar los compañeros foráneos, porque hubo mucha gente que nos expresó que pues estaban por fuera de la ciudad, en sus territorios, pero que al momento de volver iban a estar apoyándonos con toda, ¿no? Esta medida, además, he de decir, deja muchísima gente, a muchísimos compañeros foráneos, sobre todo
un poco a la deriva porque pues es una semana más en la cual ellos no van a estar viendo clase y que muchos de ellos ya tenían su viaje programado, algunos inclusive llegaron hoy mismo y se enteraron del comunicado ya estando aquí en Cali. Pero bueno, eso digamos es tema aparte. En cuanto al pronunciamiento que ha dado el señor rector, él habla con mucha felicidad sobre el eventual posesionamiento, diciendo que es, según él, una oportunidad para visibilizar la universidad de alguna manera, y para que se marque, digamos, como parte de un hecho histórico que sería, pues, una de las primeras, si no la primera posesión presidencial que se hace por fuera de la capital, y además tan lejos de la que es realmente la sede del Congreso de la República, ¿no? Cosa que, pues, por una parte es cierta, pero por otra sigue sin tener para nosotros ningún tipo de sentido que sea en una institución educativa esta posesión presidencial. Ahora, sobre lo que mencionabas de sus declaraciones en los medios de comunicación, sí, hay que precisarlo. Justamente ayer o antier, no recuerdo bien, fue ayer de hecho que me mandaron el video de hecho, el señor rector está en entrevista con Blue Radio, en donde pues le estaban preguntando por todas estas cuestiones de la posesión presidencial y uno de los periodistas, de los presentadores, le preguntó por la manifestación que estuvimos haciendo pacíficamente por fuera de la universidad, ante lo cual él contestó que sí, que efectivamente se enteró de la manifestación, pero que según él eso no había tenido nada que ver con la comunidad santiaguina, que los estudiantes no habían convocado, que no habían podido identificar ninguno de los estudiantes, cosa que he de decir es total y absolutamente falsa, entre otras cosas porque primero no se puede hablar de que no nos reconoció porque él ya sabe de la existencia de esta organización y tanto es así que en el pasado ya de alguna manera ha habido una suerte de persecución inclusive judicial o de amedrentamiento desde instancias judiciales, porque en algún momento nosotros hicimos una denuncia pública por la presunta pérdida de ciertos dineros, siempre respetando la presunción de inocencia, eso sí, y ante lo cual el departamento jurídico de la universidad presentó una acción de tutela en nuestra contra, supuestamente por ensuciar el buen nombre de la universidad, ante lo cual el juez de la República que trató esa tutela falló a nuestro favor, desestimó su acción de tutela, pero todo esto nos señala que efectivamente la universidad sí nos conoce y dentro del escrito de tutela se habla de que según ellos en la página ya se había venido hablando constantemente de ciertas otras cuantas situaciones dentro de la universidad. Eso quiere decir que nos han venido haciendo un seguimiento como organización y que al ver el flyer, que es imposible que no lo hayan visto porque eso estuvo rondando por todas partes del país, pues el flyer tiene el logo de la organización. Es decir, es imposible que no reconociera que efectivamente la organización estuvo allí, involucrada tanto en la convocatoria como durante la manifestación. Y porque además de eso, durante el mismo ejercicio de manifestación estuvieron fotografiando ciertas personas, miembros de la universidad, de la parte administrativa de la universidad, e incluso del cuerpo de seguridad, fotografiándonos tanto a mi persona como a otros compañeros que estaban allí presentes, no necesariamente todos de la organización, pero sí a varios de nosotros. Es decir, que tenían toda la vía para identificar que en efecto habían estudiantes y habíamos bastantes estudiantes de la universidad presentes dentro de la movilización. Esto nosotros lo vemos como un simple intento por deslegitimar el ejercicio de manifestación pacífica, de alguna manera, por desestimarlo tal vez, pero nada más que eso. En realidad la manifestación, como les he dicho ya varias veces, la convocamos estudiantes de la universidad, miembros de la universidad, porque la organización Unisantiago Unida es una organización conformada por miembros activos de la universidad y fundada por miembros activos de la universidad también, y que a la misma concurrieron tanto estudiantes de la universidad de dentro y de fuera de la organización, como miembros, es cierto, del resto de la sociedad civil, pero fue una manifestación liderada por santiaguinos. ¿Qué tipo de amenazas y qué personas están siendo amenazadas tanto de su organización, la organización estudiantil, como de otras personas que pueden estar vinculadas a la protesta? Y si han recibido apoyo tanto de organizaciones sociales de Cali y de fuera de la ciudad para plantear esta protesta por la posesión de Belardo La Espriella. Claro que sí, Hernán. Bueno, te comento, digamos que hasta el momento
amenazas verbalmente hablando, pues digamos de manera directa, no han habido, por lo menos no en el contexto de esta movilización. Afortunadamente no las han habido. Sin embargo, pues evidentemente se han habido actos de hostigamiento de alguna manera, en los cuales por el simple hecho de estar parados en la entrada, inclusive antes de empezar la manifestación como tal, de repente vemos que empiezan a prácticamente a rodearnos en 6, 7 guardas de la universidad, policías, etcétera, sin contar pues evidentemente con lo que ocurrió inclusive desde el primer día de movilización, y es que cuando llegamos nos encontramos con que además de todos los guardas que ya habían en la entrada, porque habían muchísimos, nos encontramos con que habían 2 patrullas de policía, habían, creo que eran como 5 o 7 motos también de policía, de tránsito, bueno, tantas otras que estaban allí rodeando. Afortunadamente pues contamos con el respaldo, por ejemplo, del Comité de Derechos Humanos de la Universidad del Valle, que nos han estado acompañando también un poco en papel de garantes, también siguiendo lo que ordenan las políticas públicas. Ha estado presente también la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana, por lo menos el primer día y pues el día de ayer. Hoy no estuvieron presentes, los motivos pues los desconozco, pero bueno. Y además de eso también nos han estado expresando su apoyo constante otras organizaciones tanto de aquí de Cali como de otras partes del país, a nivel mediático, a nivel de cubrimiento, a nivel inclusive de defensa. En algún momento, por ejemplo, los compañeros de la Guardia Interétnica de aquí de Cali nos manifestaron que ellos pensaban también darnos cierto acompañamiento, inclusive el 7 de agosto, en caso tal de que nos manifestáramos junto a la universidad. Ante lo cual, pues la lectura que nosotros tenemos es que lo más probable es que para esos días va a estar toda el área militarizada, es decir, no va a haber forma física pues de que podamos ingresar a hacer absolutamente nada aquí, y que además de eso nosotros les comentamos a ellos que lo último que nosotros buscamos es cualquier tipo de confrontamiento con la fuerza pública, ni mucho menos, y tampoco con gente que pase insultándonos, porque cuando ha ocurrido y ha ocurrido muchísimas veces, directamente optamos por mejor no contestar porque tampoco vale la pena. Todo lo contrario, de hecho cualquier acto de violencia que se pueda presentar el 7 de agosto creemos que le serviría más a los intereses políticos del mismo Abelardo de la Espriella que a nosotros mismos como comunidad. Entonces pues sí nos han brindado apoyo, nos han expresado apoyo múltiples organizaciones de la sociedad civil, pero pues afortunadamente hasta el momento digamos que no han habido amenazas latentes per se. Digamos que evidentemente los insultos incluso en redes sociales nunca faltan, es decir, a mí no solamente en comentarios de publicaciones, sino que al interno me han llegado X cantidad de mensajes diciéndome, mejor dicho, hasta de qué me voy a morir. Y eso sin exagerarlo, porque si hay uno que otro que dice cierta salvajada, pero pues, digamos, nada más allá. Jacobo, ¿qué implicaría? Hoy leí una noticia de que Diana Francisca Toro va a cerrar las fronteras del departamento, específicamente con el departamento del Cauca. Eso ustedes ya lo saben, es confirmada esa noticia, y si es cierto, ¿qué implicaría? Es cierto, eso es lo que se está planeando en estos momentos desde la gobernación. Digamos que esto es en un ejercicio que no pueda, por ejemplo, llegar a la manifestación, perdón, que se plantea hacer desde el 7 de agosto en Puerto Resistencia, sino que además implica también que un sector tan importante como lo es la minga indígena, por ejemplo, no pueda movilizarse hacia la ciudad de Cali de manera autónoma y libre como lo han hecho constantemente. Por eso mismo, pues, digamos, se da el cierre en la zona que colinda con el departamento del Cauca, porque pues es una de las zonas por las que más suele entrar precisamente los compañeros de la minga indígena. Frente a lo cual, pues,
Primero, es evidente que de alguna manera eso cercena la libertad de locomoción de un amplio sector de la ciudadanía, porque además no solamente estamos hablando de quienes vengan a movilizarse, sino que estamos hablando de que Cali es una ciudad que concentra una cantidad de trabajadores, los cuales no todos viven dentro de Cali. Hay gente que vive en Buga, que vive en Candelaria, que vive en Palmira, que vive en otras partes, que viene a trabajar aquí a la ciudad de Cali, o tal vez que viven en los corregimientos de estos mismos municipios que son cercanos a Cali, que vienen a trabajar o que vienen a estudiar. Y eso significaría que para ese día, pues, o para estos días, sus actividades se tendrían que ver absolutamente detenidas. Y por más que a lo mejor pueda llegar a ser para muchos un día sin trabajo, ¿cierto? Porque sea un día festivo, pues hay otro sector de la población para los cuales no es así. Entonces, pues además de cercenar la libertad de locomoción para aquellos que se van a movilizar, pues también lo está haciendo para aquellos que directamente vienen a hacer su vida diaria, su vida del común. Frente a eso, pues digamos que la inconformidad es bastante grande y honestamente el que pueda pasar a ciencia cierta por parte por lo menos de la población civil, creo que es algo que yo mismo no podría determinar, pero pues estamos un poco a la deriva de lo que suceda. Sin embargo, vuelvo y les recalco, la lectura generalizada que existe no solamente por parte de los santiaguinos, sino digamos a nivel general de las organizaciones de la sociedad civil, es que no hay por qué, digamos, llegar hasta la instancia de los enfrentamientos, ni muchísimo menos. Lo último que queremos es que hayan actos de violencia esos días, porque entre otras cosas ya tenemos demasiados mártires como para seguir con lo mismo, no hay necesidad de eso. ¿Qué porcentaje de estudiantes de la Universidad Santiago de Cali están a favor de que se haga la posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella en el campus de la USACA? Y una segunda pregunta, usando de su generosidad. En alguna entrevista que le hacen al rector de la Universidad Santiago de Cali, le decían que para este tipo de eventos y teniendo en cuenta el compromiso con la visita de grandes personalidades, se necesita como mínimo un mes para la preparación, para los preparativos, para tener listo todo esta parafernalia. ¿Qué han oído ustedes? ¿Qué saben ustedes de cómo van esos preparativos, esos alistamientos, teniendo en cuenta que estamos a tan solo 8 o 9 días del acto de posesión? Claro, bueno, voy a contestar primero tu última pregunta. Y es que, perdón. Primero, en cuanto a las personas que puedan estar apoyando la posesión de Abelardo de la Espriella en la universidad, claro, evidentemente hay una población de los santiaguinos que lo hace. Sin embargo, es una población que en realidad es minoritaria. El semestre pasado, cuando estábamos todavía en tiempos de campaña para la primera vuelta presidencial, aquí se hizo una encuesta digital con los, digamos, los compañeros de la comunidad santiaguina en general, estudiantes, docentes, etcétera. En donde los resultados señalaron que Iván Cepeda contaba con un respaldo del 56% de la comunidad santiaguina. Luego había un 17% de respaldo para el señor Sergio Fajardo y el resto se repartían entre Abelardo de la Espriella, Paloma Valencia y pues las demás candidaturas que estaban en ese momento. Eso hablando de la primera vuelta. Es decir que hay un sector mayoritario de la población santiaguina que para empezar no apoya el hecho de que Abelardo de la Espriella vaya a ser el presidente de Colombia. Si a eso le sumas además el sector poblacional de la universidad, que a pesar de haber votado por Abelardo de la Espriella, no quieren que esa posesión se dé en la universidad por los motivos que sea, porque hay muchísimos, el entorpecimiento tal vez de las clases, por cuestiones de seguridad, porque las instalaciones de la universidad no son para eso, tantos motivos que puedan haber, pues evidentemente hay un sector mayoritario de la población santiaguina que no está de acuerdo con que la posesión de Abelardo de la Espriella sea aquí en la universidad. Ahora, en cuanto a la segunda pregunta, sabemos que los preparativos han estado en marcha desde el momento en el que se anunció la posesión de Abelardo de la Espriella aquí en la ciudad de Cali.
Y pues sí, es cierto que han estado andando. Frente a eso quisiera señalar algo muy particular, y es que justamente en la esquina en donde, sobre la calle Quinta, donde termina la cuadra sobre la que está la Universidad Santiago de Cali, justamente ahora que viene Abelardo de la Espriella, pavimentaron la vía. Justamente ahora. Es una exigencia que lleva haciendo la comunidad de la universidad y en general los que viven en todo el sector aledaño, que es comuna entre 18 y 19 de la ciudad de Cali. Y es una exigencia que viene desde hace ya muchísimo tiempo que se pavimente esa vía. Sin embargo, la alcaldía decidió hacerlo en muy poquito tiempo, justamente ahora que viene Abelardo de la Espriella a nuestra... Además de eso, nos hemos encontrado con que justamente ahorita que viene a hacer la posesión acá, todas las vías de mera casualidad las están pintando, las están volviendo a señalizar, cuando la señalización de las vías aledañas a la universidad estaba totalmente borrada prácticamente, pues. Ante esto, pues vemos que evidentemente hay un interés político detrás por parte de, ya no digamos pues la universidad, porque evidentemente esto ya no le compete tanto a la universidad, pero tal vez sí de la alcaldía, del señor Alejandro Eder, quien además ha planteado sus prioridades administrativa y políticamente hablando en el momento en el que anunció que iba a pagar 500 millones de pesos por personas por aquel que diera información de personas que quisieran de alguna manera entorpecer el posesionamiento, pero al mismo tiempo anuncia que va a pagar solamente 50 millones de pesos para quien ayude a dar con el paradero de los feminicidas de María Camila Potosí, quien, por cierto, he de decir, manifiesto mi más sentido pésame para con su familia, porque además el día de ayer se anunció que encontraron a su hija fallecida. Bueno, Jacob, usted... Permítame, Dicter, permítame un segundito solamente para acotar esto. Me viene a la cabeza todos estos hechos que narra Jacobo, todos los arreglos, ajustes de última hora, a que no faltó sino que recogieran en una volqueta todos los locos como lo hacían en otras épocas. Cuando llegaba algún personaje importante, recogían los locos y se los llevaban para otras ciudades vecinas. Esto quería añadir. Siga, Dicter. Usted me hace recordar en época de elecciones siempre con un tema musical que se llama Fiesta, de este español Joan Manuel Serrat, que cuando va a haber un evento, entonces todo lo adornan, lo pintan, lo arreglan, los unos y los otros se dan la mano, se dan pico y al otro día vuelve la situación igual a como estaba. Jacobo se me adelantó con el último tema sobre esa recompensa que se ha ofrecido por parte, creo que es de la gobernación, y uno no entiende, del alcalde. Dijéramos un gesto casi que peligrosista, ¿no? Porque no es por lo que hagan, sino porque de pronto estemos viendo que se estén organizando para cometer, por un lado hablan de actos terroristas, pero por otro lado hablan de actos que afecten el orden público. Teniendo en cuenta eso, ¿ustedes no temen de pronto de que se esté haciendo un trabajo de perfilamiento que lleve a eso que ya lo hemos tenido la experiencia antes de los falsos positivos judiciales, como sucedió, y lo digo con propiedad porque he sido abogado defensor de jóvenes de primera línea, como sucedió con jóvenes de primera línea frente a eventuales hechos que ocurran el 7 de agosto? ¿Ustedes se han preparado, han concebido ese panorama o esa situación? Digamos que es el panorama más adverso, pero sin embargo también es una situación que puede llegar a ocurrir, claro está. Aquí mismo dentro, digamos, de las manifestaciones que hemos hecho aquí en la universidad, pues ya nos hemos encontrado un poco con este fenómeno del perfilamiento. Un ejemplo de eso, digamos, más bien pequeño pero inmediato, fue lo que ocurrió con pues uno de los influencers muy entre comillas, que estuvieron el primer día de plantón grabando. A estos influencers se les acercó un señor a cuestionarlos sobre el por qué ellos estaban justamente junto a la policía y que desde hace rato venían conversando.
dado que pues igual era una situación un tanto sospechosa. Cuando llega el señor y empieza a señalar la situación, de una se van los policías, los influencers lo graban, le graban la cara, lo suben a redes sociales y básicamente lo empiezan a hacer quedar como un loco, ante lo cual pues digamos que la situación ha sido más bien incómoda. Esto no es lo único que ha ocurrido, en realidad. Se han dado situaciones, múltiples situaciones de perfilamiento. A mí también me han estado tratando de perfilar durante este ejercicio, como les comentaba. Nos han estado tomando fotografías y videos en varias ocasiones. Personas que además llegan a la manifestación de forma muy extraña, es decir, no hablan con nadie, no se presentan, no nada, no dicen absolutamente nada, no participan de las actividades, simplemente llegan, toman unas cuantas fotos, unos cuantos videos y se van, ¿cierto? Cosa un poco extraña. Pero pues más allá de eso, el riesgo de que ocurran situaciones como los falsos positivos judiciales que tú señalas, que ya han ocurrido en este país y que pues fue una situación tan fuerte durante el 2021, evidentemente es una posibilidad frente a la cual pues hemos estado tratando de acercarnos lo más que podamos también incluso a defensores de derechos humanos que llegada a esta situación nos puedan respaldar de alguna manera, pero pues además también nos es inclusive muy útil o muy protectora digamos el acompañamiento que hemos tenido o el cubrimiento que hemos tenido por parte de los diferentes medios de comunicación alternativos, sobre todo. En cuanto a que, por ejemplo, el día de mañana termina todo esto, muchos de nosotros, parte de la comunidad santiaguina, pues probablemente podamos llegar a sufrir cierto tipo de persecución dentro de la misma universidad por parte de las directivas, porque ya ha ocurrido en el pasado. Frente a lo cual, pues, digamos, es una situación que hemos estado tratando también de alertar a la ciudadanía en general y que precisamente por lo mismo agradecemos bastante la cobertura que nos han estado dando los medios de comunicación. Pero pues sí, un poco ese es el panorama. Hemos tratado de acercarnos a defensores de derechos humanos que eventualmente nos puedan ayudar de alguna manera. Nosotros mismos dentro de nuestras organizaciones tenemos equipos jurídicos que están precisamente vigilantes de que estas situaciones puedan llegar a ocurrir para en dado momento respaldarnos. Y es por lo mismo precisamente que, como les digo, estamos tratando de evitar cualquier situación de confrontación directa o de violencia que pueda llegar a ocurrir, porque siempre hemos tratado de hacer todo desde lo pacífico y nada más, desde el respeto sencillamente. Incluso si ustedes ven, nuestras manifestaciones han sido mayormente artísticas, con trapos, con carteles pintados por nosotros mismos, con mensajes escritos, arengas, etcétera. Jacobo, aquí en Bogotá ha habido informaciones encontradas del cupo que tiene el sitio donde van a hacer la posesión de Belardo La Estrella. Y se rumora de que se trata de que sean pocas personas, pues por la falta de apoyo que tiene el señor presidente electo de Donald Trump. Y lo otro, van a cobrar la entrada, ese es otro rumor que se está generando en Bogotá. Pues mira, hasta el momento del tema de cobrar la entrada, realmente no tenemos una certeza, no creemos que sea así, entre otras cosas porque, pues digamos que es un espacio que si lo están haciendo a puerta cerrada, muy probablemente las medidas de seguridad que van a tomar van a ser bastante estrictas, ¿no? Entonces, pues es poco probable que se llegue a hacer eso, porque además pues va a haber un cuerpo diplomático grande. Ya sabemos que ha anunciado el presidente de Argentina que va a estar acá, el señor Javier Milei, junto con, por ejemplo, el rey de España, entre otras personas de otras partes del mundo que van a estar acompañando, que pues evidentemente son de gobiernos afines absolutamente a la política de Abelardo de la Espriella. En cuanto al tema, el escenario es, si bien un recinto cerrado, es un espacio que tiene aforo para aproximadamente 2.000 personas. 2.500 personas, perdón. Entonces, pues, digamos que evidentemente la gente que le pueda caber al auditorio es bastante amplia, pero pues también
digamos que cabe la posibilidad de que de alguna manera lo dispongan para reducir esos cupos. Por lo mismo, porque pues si va a ser en un recinto cerrado, una de las tantas lecturas que se hace es que lo que no se quiere es que se vaya a ver un espacio vacío, como es muy propenso porque pues ya sabemos que Abelardo no ha sido capaz de llenar una sola plaza pública. Pensando precisamente en eso que acabas de decir ahora al final, pues también corría el rumor de que las directivas de la universidad estaban exigiendo de pronto al estudiantado, seguramente habiendo identificado al estudiantado, que tenían que ir al evento para ayudar a llenar ese espacio. ¿Eso es un rumor o tiene algún asidero en la realidad? Pues en realidad la cuestión es un poco ambigua. Digamos, no sería de extrañar que la situación fuese así en realidad. La imagen que ha estado rondando de los presuntos correos en donde se le dice a los estudiantes que tienen que asistir o si no habrá represalias académicas, pues no salió en realidad de ningún correo oficial de la universidad. Los correos oficiales de la universidad siempre vienen con membrete, siempre. Y pues es muy curioso que justamente en esta imagen esté censurado el correo del cual salió el supuesto comunicado. De lo que sí nos hemos enterado, porque nos lo han comentado ya en varias ocasiones, es de que han habido inclusive docentes que le han dicho este tipo de cosas a sus estudiantes y de que es probable que el correo sí haya sido emitido. No sabemos si por parte de la misma universidad o no, pero por lo menos no fue por parte de un correo oficial de la universidad, eso sí lo tenemos por certeza. Sin embargo, como les digo, tampoco sería de extrañarse que efectivamente este tipo de directrices se estén dando desde la administración de la universidad. Simplemente quiero, bueno, por un lado decirte, expresarte que, pues en particular de mi nombre, pues todo el apoyo. Sabemos que las protestas, diéramos, hay que respetarlas. Ustedes son unos valientes porque pues, uno cuando se ha metido en estos intríngulis, pues uno ve a lo que realmente la población se expone, pero obviamente hay que hacer ese ejercicio de autoprotección que tiene que ver con algunas recomendaciones mínimas, supongo que ya les han dado a ustedes por las experiencias que tuvimos del 2021 y obviamente pues este trabajo de visibilización para que quede claro en la comunidad pues, de la ciudad, del país e internacionalmente que realmente lo está motivando a ustedes. En ese sentido simplemente quería hacer ese reconocimiento como defensor de derechos humanos que soy, como abogado que soy, y como alguien que también en cierta forma ejerce resistencia frente a lo que viene. Gracias por representar a la juventud como lo estás haciendo. ¿Cómo está el cuerpo de profesores y catedráticos, decanos y administradores? Y si hay sindicato de empleados de la universidad, ¿cuál es su posición con respecto a la posesión de Abelardo Lasprilla? En cuanto al tema de si hay o no hay sindicato, en la universidad lo hubo. Hace algún tiempo hubo sindicato de trabajadores y de profesores de la universidad. Sin embargo, pues ese sindicato fue disuelto y prácticamente cerrado por la actual rectoría. Es decir, que no hay, digamos, una colectividad de los trabajadores o de los docentes formalmente constituida que pueda expresar una postura en estos momentos en realidad. Sin embargo, tanto docentes como trabajadores ya nos han expresado continuamente su apoyo, su respaldo a esta iniciativa que nosotros estamos teniendo. La cuestión es que muchos de ellos no pueden hacer este apoyo público o no lo han hecho público precisamente por temor a perder sus empleos, dado que precisamente no están sindicalizados y que además las condiciones bajo las cuales ellos están contratados tienden a ser un tanto precarias. Por ejemplo, aquí la mayor parte de los profesores, no, más bien todos los profesores, firman sus contratos, sea de hora cátedra o sea de tiempo completo, cada semestre. Es decir, que termina el semestre y no saben si los van a volver a contratar en realidad. Entonces, frente a esta misma situación, es un poco más complicado que ellos nos puedan brindar expresiones
expresamente su apoyo. Muchos nos han estado escribiendo, tanto trabajadores como profesores, a decirnos que ellos quisieran estar con nosotros en este ejercicio de manifestación, pero no han podido hacerlo precisamente por esto, porque se va a presentar la oportunidad en que tal vez puedan perder sus empleos y pues evidentemente entendemos que no quieren perder su fuente de sustento. Jacobo, en su caso particular, ¿cuál ha sido la postura de su familia frente a su determinación de tomar liderazgo en las manifestaciones en contra de que el presidente electo Abelardo de la Espriella se posesione en el campus de la Universidad Santiago de Cali? Bueno, no pensé que fueran a dar preguntas de este tipo, pero en cuanto al respaldo que pueda haber por parte de mi familia, por ejemplo, pues es decir que la mayor parte no es que esté precisamente a favor de muchas de mis posturas políticas, de muchas de las posturas políticas que suelo defender en general. Sin embargo, pues sí me han estado expresando continuamente que mínimamente reconocen un poco la, digamos, firmeza o constancia con la que trato de defender estas posturas. Igualmente con quien es mi madre, que pues evidentemente existe cierto grado de temor o de nervios, tal vez de preocupación por parte de la familia en general en cuanto a lo que pueda pasar, porque pues bien sabemos lo que ya está ocurriendo históricamente aquí en Colombia con los liderazgos sociales y también con las mentes críticas en general. Pero pues digamos, eso es como un poco el panorama general. Bueno, Jacobo, muy amable por estar en Telecanal, en su espacio Enfoque. Agradecemos enormemente por haber podido intercambiar todas estas opiniones, toda esta información. Esperamos tenerlo por aquí más adelante para saber cómo transcurren todos estos hechos. Ha sido muy valiosa su participación y Dícter, despidamos a Jacobo Castaño, quien amablemente ha atendido la invitación a Enfoque para Telecanal. Bueno, yo me anticipé un poquitico, pero bueno, no, quería agradecerle a Jacobo por su participación. Infortunadamente no pudimos contar con Luna, no recuerdo ahorita bien, liderando esta manifestación. Insisto, está legítimo, se está en particular de posesión, pero obviamente frente a lo que se nos viene al parecer durante estos 4 años, simplemente decirles que ya saben el apoyo de organizaciones como que están para hacer visibilizar las situaciones y por lo tanto pues ahí estaremos prestos para ver cómo se desarrolla este evento en particular y lo que viene de aquí en adelante, inclusive en la universidad con respecto a ustedes. Muchas gracias, Jacobo. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, por darnos cabida en este espacio. Creo que durante el mismo, en realidad, más que hablar a mi propio nombre, lo hice a nombre del colectivo, que es un poco a quien obedecen todas estas causas, a la comunidad en general. Quisiera de todas formas aprovechar este pequeñísimo segmento para invitar a la ciudadanía en general a que tanto quienes están aquí en la ciudad de Cali puedan acompañar el ejercicio de manifestación que continuará ya la próxima semana. Y pues también en redes sociales que estén pendientes de todo lo que está ocurriendo por acá, que estén comentando, compartiendo, en fin. Todo el apoyo en general que se pueda brindar a la manifestación nos es útil desde lo mediático o desde las calles también. Y pues nada, muchísimas gracias por el espacio, como les había dicho. También para decirle a la gente que hay que estar pendientes no solamente de lo que ocurre de aquí al día de la posesión, sino inclusive aproximadamente una semana después de la misma posesión, porque es cuando muy probablemente se puedan llegar a dar los resultados inclusive de persecución política dentro y fuera de la universidad, ante lo cual también nosotros mismos vamos a estar
digamos, también un poco a la espera de lo que los medios y la ciudadanía en general puedan estar viendo y compartiendo. Bueno, Hernán, aprovechemos estos últimos minutos del programa para contarle a nuestros televidentes qué es lo que está pasando en el país en materia de orden político. El tema más importante son los 3 últimos nombramientos que ha hecho el señor Abelardo de la Espriella en cargos muy importantes. El primero es el de la señora presidente de ASEMI como ministra de Salud. ASEMI es la organización, el gremio que reúne las 11 EPS que más digámoslo así, más fuertes del país, en las cuales está Compensar, está Queralty con Sanitas, etcétera. Y ella es la que defendía que a las EPS, o defiende a las EPS. Ahora le dan el poder para que distribuya entre esas mismas entidades 10 billones de pesos que se comprometió el señor Abelardo de la Espriella. Hoy lo volvió a ratificar, a darle a esas empresas promotoras de salud. El otro nombramiento es el de Lina Garrido como directora del ICA. Imagínense darle todo el estamento, toda la entidad que tiene que ver con el desarrollo agropecuario. Es el Instituto Colombiano Agropecuario, que trata con las semillas, que trata con los abonos, etcétera, a una persona que durante el ejercicio del Congreso demostró una ignorancia total en todos los temas y solamente hablaba de balas. Y el tercer nombramiento fue a la hija de Jean-Claude Besudo, el dueño de Aviatur, en parques nacionales. Ellos tenían las concesiones de parques nacionales hasta que llegó Gustavo Petro y nuevamente con este nombramiento le entrega el manejo de parques nacionales a el señor Jean-Claude Besudo, quien es abelardista furibundo y muy vinculado a la comunidad sionista de Colombia. No, pues obviamente son 3 nombramientos nefastos que hace referencia a Hernán. Obviamente la primera, bueno, se me va el nombre en este momentico, pero efectivamente el presidente ejecutivo de ASEMI que reunía a todas estas entidades de empresas intermediarias o especuladoras de la salud. Ana María Vélez, Dicter, Ana María Vélez. Exacto. Vesga. Ana María Vesga. Vesga. Ana María Vesga, exacto. Lo que está mandando un mensaje claro y es que no le interesa al señor de la Espriella superar el estado de crisis que hay en la salud, todo lo contrario, es afianzar a ese sector que ha generado la crisis, porque es que esta crisis venía anunciada desde mucho antes. Lo único que hizo Gustavo Petro fue destaparla, mirar cuáles eran los negociados que allá habían, cómo la plata se iba a paraísos fiscales, cómo habían candidatos y de expresidentes beneficiándose de todo eso. O sea, ahí ya hay un mensaje claro. Yo lo he llamado la cleptocracia y ese es un mensaje claro. Sandra Besudo, pues es una mujer que realmente, y los Besudo, como lo he dicho, manejaban las concesiones. Recuerdo muy bien la concesión en Gorgona, que inclusive hay un tema bastante polémico en momentos en que la guerrilla se metió, mataron a un teniente que estaba encargado de la seguridad de la isla, pero ahí hay unos asuntos bastante polémicos que inclusive le justificaron de que salieran de Gorgona, pero no habían cumplido con lo que implicaba esa concesión en cuanto a las instalaciones, etcétera. Y ella es una de las que prácticamente se ha adueñado de ese espacio que es Malpelo, y lo digo yo porque yo realizo esa actividad de buceo, he tenido de pronto ese privilegio de practicar eso ya hace varios años, entonces más o menos sabemos de eso. Y Lina Garrido ni se diga, por Dios. Hay que solamente buscarla en estos medios digitales para darse cuenta de las intervenciones tan perversas que ha tenido en el Congreso,
Es una persona que no muestra ningún tipo de formación, de ningún tipo, mucho menos de administradora de algo. Entonces, las señales nos las han dado desde un principio y lo que se espera del país es, como decía en algún momento, no regresar propiamente al pasado, sino regresar a la época de las cavernas. Bueno, vamos a cerrar el programa con este tema, Dicter y Hernán y televidentes, y es la situación de elecciones de Brasil en las que el presidente Lula da Silva puso el freno a funcionarios estadounidenses al quitarles la visa, porque querían hacer el mismo trabajo que hicieron en Colombia, de ir a hacer veeduría y cuestionar la confiabilidad del voto electrónico allá en Brasil. Lula dijo, acá no, por acá no es la cosa, y de manera contundente él rechaza esa iniciativa de Trump, dice que el destino democrático de Brasil le pertenece a los brasileros. ¿Qué opinan ustedes, compañeros de la mesa de trabajo? Sí, eso es una noticia de hace unos días en la cual el señor Lula le prohibió, no les entregó credenciales, les prohibió el ingreso a Brasil y dijo lo siguiente: no nos van a robar las elecciones como lo hicieron en Colombia. Palabras textuales, que eso ya es dilapidario. O sea, ellos, ya el robo de las elecciones en Colombia, como lo llama el señor Lula da Silva, nosotros lo llamamos fraude, ¿sí? Es vox populi en el mundo, no solamente aquí. Inclusive yo he oído varias menciones en periódicos europeos y de otras latitudes, en los cuales ya se sabe que los Honduras Gate tenían toda la razón, que ahora quieren ir por México y que querían ir por Brasil con el apoyo de Milei, quien estaba financiando al hermano de Bolsonaro. Le metió plata a la campaña de Bolsonaro de los argentinos, plata del erario de los argentinos, por lo cual ya le presentaron una denuncia penal por malversación de fondos argentinos. Y el señor Lula le prohíbe la entrada y no permite, por lo menos cierra la puerta, aunque con los norteamericanos y con su plan de Escudo de las Américas y su plan del continente, del nuevo continente occidental, que ellos llaman, desde el Ártico hasta la Patagonia, puedan, no sé si los puedan bloquear como pretende el señor Lula, pero por lo menos hay una talanquera muy fuerte para que no pase lo que pasó en Colombia. Sí, efectivamente, pero esto ya se conocía desde antes, ¿no? Lo que han dicho es que en Brasil no se va a poder repetir lo que ha pasado en Colombia y últimamente en Perú, porque allá se han en cierta forma blindado con el tema de las elecciones. Entre ellas, lo último es esto, o sea, obviamente Lula no es ningún bobo. Lula ha venido ahora hablando con firmeza frente a lo que se está presentando con Estados Unidos, con la violación que hay de las soberanías. Entonces, es una persona de admirar. Esperemos de que efectivamente se hayan podido blindar. Estados Unidos ya viene también, dijéramos, configurando, tejiendo, urdiendo este tema de el falso positivo judicial o el lawfare alrededor del señor Lula. También ha habido señalamientos de que supuestamente tienen nexos con narcotraficantes. O sea, lo mismo que siempre ha empleado Estados Unidos, si no es el tema del comunismo, el tema del terrorismo, sino el tema del terrorismo, el tema de narcotráfico, y si no el tema del narcotráfico, es el tema de los derechos humanos, por ejemplo, como ha hecho con China. Entonces, me parece loable la postura de Lula, y esperemos que ese fortín se conserve para América Latina, porque es muy importante. Bien, agradecemos a nuestros panelistas Dicter, Zúñiga, Hernán Riaño,
y a ustedes, amables televidentes, por estar con nosotros. Los esperamos en un próximo programa Enfoque con el análisis local, nacional e internacional. Les habló Alfonso Salcedo. Que tengan un resto de día muy feliz. Informativo Enfoque. La actualidad y el análisis local, nacional e internacional en Telecanal. Informativo Enfoque. La opinión con argumentos.